desplome brutal en las encuestas. Eso es lo que se ha visto con los datos más recientes de ya varias encuestadoras con respecto a la carrera presidencial, en donde Evelyn Matei, la candidata presidencial de Chile Vamos, y que ya desde hace meses en todas las encuestas la mostraron en un primer lugar, se desplomó y perdió en muchos casos la mitad de todo su apoyo, cambiando por completo el tablero político, y en donde se está observando una situación bien curiosa, donde vemos un Kast que se disparó en apoyo, una Janet Jara del Partido Comunista también que ahora va en un segundo lugar luego de ganar las primarias, y también por supuesto que es la sorpresa, el desplome total de Matei, que ha hecho que en tercer lugar quede Franco Parisi, que de manera silenciosa y haciendo trabajo en terreno, más que participando en entrevistas en los medios tradicionales, se ha posicionado en un tercer lugar. Escuche bien los resultados. Escuche, por favor. Última encuesta preprimarias. Esta es encuesta general. Dice lo siguiente. José Antonio Kast sube a 24%, sube 5 puntos con intención de voto espontáneo durante esta semana, y Janet Jara sube 3 puntos y llega a 16%. Primero Kast, 24%, segundo o segunda, Janet Jara con 16%. La ganadora de la primaria, Janet Jara, con 16%, queda en el segundo lugar. En la tercera posición se encuentra Evelyn Matei, quien ha caído 9 puntos en las últimas 4 semanas. Y no solamente está en el tercer lugar, sino que está empatada con Franco Parisi, candidato del Partido de la Gente, ambos con 10 puntos. Y hay un punto importante, ¿eh? En un escenario de segunda vuelta, esta encuesta muestra que por primera vez Matei perdería frente a Kast por 13 puntos de diferencia. En una segunda vuelta, Kast obtendría 37% y Matei 24%. Y también Matei en este caso se impondría con Jara por 19 puntos de diferencia, 50-31. Son parte de los análisis que se realizan, pero se da a conocer que José Antonio Kast queda en el primer lugar con 24%, Janet Jara en el segundo con 16%, Evelyn Matei y Franco Parisi empatados en el tercer lugar con 10% ambos. Según esta encuesta, en un escenario de segunda vuelta, Kast se impondría Janet Jara por 20 puntos, 50 contra 30, y a Parisi por 12 puntos, 41 frente a 29. Son los escenarios que mide la encuesta Plaza Pública Cadem, que ha sido dada a conocer en estos instantes. Pero yo diría lo más relevante es que sube Kast en 5 puntos en una semana, sube Janet Jara 3 puntos en una semana, quedan 24 contra 16, y sigue cayendo Evelyn Matei, que se queda con 10 puntos, ha caído 9 puntos en 4 semanas y está tercera. De acuerdo a esta encuesta, pasarían a segunda vuelta, si la elección fuera ahora, en un voto espontáneo. Atención, José Antonio Kast y Janet Jara. Ahora este es un cambio igual importante y que ha generado bastante sorpresa, porque termina ocurriendo que todos estos cambios en las encuestas no se habían conocido porque hay una prohibición de 4 semanas antes de una elección propiamente tal, no hacer publicaciones de los datos oficiales de encuestas. ¿Por qué? Porque se cree que con eso se podría influenciar las percepciones de la gente. Entonces muchas veces las más cercanas no se publican, pero siempre se filtran y se sabían estos resultados. Y la que salió horas después de terminar la primaria es la más impresionante, porque lo que se ha visto es que en el último mes, para que tomen en cuenta esto, ha subido 7 puntos de apoyo a José Antonio Kast, pasando un 17% a un 24%, subió mucho. Evelyn Matei se desplomó, pasando de un 19% a un 10%, 9 puntos en caída libre, un desplome total. Janet Jara, que es el crecimiento más preocupante, subió 8 puntos porcentuales, de un 8 a un 16%, mientras vemos que Franco Parisi pasó de un 5% a un 10%, duplicó su apoyo, en donde vemos también por otro lado que se dio el desplome de Toa, que era evidente, el de Winter, que también le fue pésimo en la elección, pero también según estos mismos datos que se comprueban con lo que ocurrió en las primarias, se ha visto una caída de Kaiser, que está cayendo lo que fue en su momento un 8%, ya un 4%, cayendo también en una mitad de su apoyo, que parece haber sido absorbido en parte por Parisi, y se ha notado cierta tendencia de que la campaña de Parisi ha logrado absorber, y eso se nota incluso en parte en redes, aparte, no totalidad, pero un porcentaje de los que originalmente estaban apoyando a Kaiser, por distintos factores que vamos a ver un poco más adelante. Y también se ha visto cierta absorción por parte de la campaña de Kast por lo mismo, por el miedo a la campaña de Jara, del Partido Comunista. Ahora,
hay que analizar un poco estos datos, que igual de todas maneras han ido apareciendo en pantalla, por qué se dio este cambio y que lleva a que en el tercer lugar haya un empate. Muchos colocan en tercer lugar a Matei, pero yo diría que está más bien en tercer lugar Parisi, tiene el mismo porcentaje, porque Parisi está al alza y Matei está a la baja. Entonces, por un tema simplemente de tendencia, yo diría Parisi está tercero, Matei cuarta. Si Matei estuviera al alza y Parisi era baja, diría ahí Matei tercera, pero no es el caso. Entonces, ¿por qué se dio tanto este cambio? Bueno, hemos visto, por un lado, una consolidación de la campaña de Kast que ha hecho ataques por detrás mucho a la campaña de Kaiser que han sido efectivos. Simultáneamente, Kaiser, que había crecido mucho en su momento, no le han dado prácticamente nada de pantalla en los medios tradicionales. Al mismo tiempo, Matei ha tenido un muy mal manejo mediático, no sabe responder bien las preguntas y ha tenido pésima campaña electoral, sumado también mal manejo de su equipo, escándalos de corrupción en su coalición. Y todo eso, evidentemente, a un Kast que no ha hablado mucho, pero se ha mantenido un poco sobrio y algo alejado. Una estrategia, dirían, algo piñerista o bacheletista, de no decir mucho, pero estar ahí sin decir demasiado, lo ha beneficiado. Sumado también a que Kast ha decidido moderarse en lo que es prácticamente un acercamiento a sectores de Chile Vamos, hace que muchos sectores más centristas o que votarían antes por Matei se asimilen más a lo que es Kaiser. Perdón, a lo que es Kast. Entonces termina ocurriendo eso. Por otro lado, evidente que Janet Jara está en segundo lugar. Lo advertimos hace ya varios meses que los votos de la izquierda estaban completamente divididos y cuando hubiera un candidato único se iban a sumar esos votos en el candidato. Ahora eso no es por completo porque hay muchos en la izquierda que no quieren votar por una candidata del Partido Comunista. Entonces, aunque va a absorber gran parte del votante de izquierda, no va a ser la totalidad. Y hay que ver, especialmente desde la próxima semana, si es que esos votos se van para Matei y se vuelve competitiva por absorber votantes de centro-izquierda. Vamos a estar observando que lo que está intentando hacer ahora Matei es tratar de absorber ese votante de centro-izquierda y ahí va a dirigir su campaña, pero también podríamos observar que parte de esos votantes de centro-izquierda también se hallan por Parisi, que tiene un historial de sacarle votantes tanto a la izquierda como a la derecha, y especialmente en el norte de Chile, que es el bastión fuerte de Parisi, que es históricamente un lugar de voto de izquierda. Ahí el PDG logra quitarle votantes a la izquierda. Entonces hay que ver cómo se desarrolla eso. Ahora, dentro de eso, lo que ha generado mucha sorpresa, ya como lo advertimos, fue el caso de Parisi, que incluso en la prensa tradicional están advirtiendo que está creciendo cada vez más. Hay que tener ojo con Parisi. Parisi en todas las elecciones ha venido de menos a más. Está marcando 10 puntos. No recuerdo si en las elecciones anteriores a estas alturas estaban los 10 puntos, pero creo que Kast está mirando muy de reojo a Parisi. Hoy día Kast está en 24 puntos. Se bajó la candidata del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz. Eso le debiese dar un impulso. Sí, retrocede Kaiser también, pero mucho cuidado con Parisi, porque Parisi rompe de dos lados. Rompe desde la centroderecha propiamente tal, pero también rompe desde abajo. Es decir, Parisi trabaja en los dos ejes más tradicionales, izquierda-derecha, aunque más debilitado, pero trabaja mucho en el eje élite-pueblo. Y eso fue, por ejemplo, lo que le dio un tremendo resultado en 2013, ganando en segmentos jóvenes, educados, pero sin pega, sin trabajo. Y en 2021 hizo una estrategia similar, aunque no pisó territorio chileno. Sí. Y él ha tenido un crecimiento importante en las encuestas. Importante, que es más orgánico porque al igual que lo que hizo Kast en su momento, porque esto también fue parte de la estrategia de Kast, está haciendo campaña en terreno. Y Parisi, a diferencia de su elección anterior, que igual quedó tercer lugar, a pesar de hacer campaña prácticamente por Zoom, ¿no? Todo en líneas de Estados Unidos nunca llegó, aunque lo había prometido. Ahora sí está en Chile y está haciendo campaña en terreno, entonces eso está teniendo un reflejo importante dentro de su aumento en apoyo, que probablemente va a lograr algo que uno pensaría que era más bien impensado, que el PDG, a pesar del desastre electoral que fue su elección de diputado y que los perdió todos por un pésimo manejo y falta de consistencia ideológica y que se fueron para cualquier lado, parece que van a de nuevo conseguir recomponerse en el Congreso. A ver si no les pasa de nuevo, ¿no? Como consecuencia de esto, por supuesto, y el alza de Kast, hemos visto que ahora el Partido Social Cristiano, que tiene un acuerdo con los republicanos, pero también con los nacional libertarios a nivel del Congreso, decidieron decantarse por Kast, bajaron su candidatura presidencial y le dieron todo su apoyo. Ahora, está el caso, por supuesto, también de Kaiser, que hemos visto que según ya varias encuestas está en caída libre. Ahora, ¿por qué es esto? Él no ha perdido, yo creo, tanto apoyo como se muestra en esas encuestas, pero efectivamente había una disminución que él mismo ha reconocido en varias entrevistas. Es multifactorial la razón de por qué. Uno, por supuesto, es el hecho de que él no puede hacer tanta campaña en terreno porque sigue trabajando como diputado y llega un punto, y que cada vez estamos más cerca de la presidencial, en que tienes que elegir. O vas a seguir como diputado o vas a apostar por ser presidente de Chile. No te da el tiempo para hacer las dos cosas ni para hacer la campaña. Y eso implica renunciar a su sueldo para dedicarse 100% a la campaña. Como ese no ha sido el caso, afecta. Los otros están haciendo más campaña en terreno
terreno, en el caso de París y Kast que han crecido, Kaiser no tanto. Entonces eso pasa, Kast y Parisi campaña en terreno, Kaiser no tanto. También pasa que él ha reconocido que su partido tiene problemas monetarios para poder financiar la campaña. Entonces, como están haciendo eso, no tienen los fondos, afecta para hacer campaña, tiene consecuencias, tanto en línea como a nivel presencial. Por otro lado, ha tenido cada vez menos apariciones mediáticas en medios tradicionales Kaiser. Y en consecuencia, bueno, pasa eso. Ahora eso no necesariamente significaría que vas a caer. París tampoco aparece mucho en prensa tradicional, pero se está movilizando mucho en terreno, cosa que el otro no ha hecho demasiado en comparativamente, efecto. Pero lo otro que le ha ocurrido también a Kaiser es que ha habido una serie de controversias que han afectado a su partido y a él mismo, que le han restado no la totalidad de su apoyo, pero sí márgenes que ha hecho que lo absorba tanto Kast como también Parisi. Por un lado, hubo la falta de reacción ante el escándalo que ocurrió hace un par de semanas, que afectó también a un diputado fundador de su partido político, que es Gonzalo Lacarrera, que es lo asociado a lo que llaman el truco parlamentario, que se descubrió que una serie de diputados aprovechaban la semana distrital, que se supone es para estar en tu distrito y contactar a tus electores y hacer trabajos a nivel local, y algunos se lo toman de vacaciones, otros se van como Maite Orsini a hacer al gimnasio, otras comunas, y muchos se van de viaje fuera del país. Y varios de esos eran, por ejemplo, Carmen Hertz del Partido Comunista, Chiara Marchesi del Partido Republicano, muchos socialistas, muchos de Chile Vamos, o sea, de todo el espectro político. Pero uno que estaba vinculado a que ellos se trataban de jactar como que eran más bien limpios, es Gonzalo Lacarrera, que se fue de viaje también al extranjero, en unas vacaciones evidentes, aprovechando esa semana distrital y aprovechando de seguir recibiendo el sueldo como congresista pagado con nuestros impuestos. Y hubo una falta de respuesta ante ese punto, en lo que es claramente casos de abusos de poder y corrupción que hay en todo el mundo político, pero que tiene más bien legalizado aprovechándose de estos vacíos legales en el Congreso. No hubo mucha respuesta con el punto. Eso afectó. Y por supuesto también estuvo lo que se denunció y que le afectó, que fue su defensa del sistema que hay actualmente de los matrimonios adolescentes, como se llaman, o los menores adultos, sería el concepto legal más correcto, que es la legislación actual que permite que menores de edad, pero que sean mayores adultos, que dentro de la legislación chilena se considera aquellos que tienen mujeres sobre 14 y hombres sobre 16 años, que tengan las facultades semidesarrolladas, podríamos decirlo, para tomar ciertas decisiones. Por eso aquellos que tienen esas edades no tienen responsabilidad penal propiamente tal, pero sí pueden ir al Sename. En cambio, si un menor de 12 años, por ejemplo, comete un delito, es inimputable, no tiene consecuencias legales porque se considera que no tiene capacidad para ser responsable, ¿no? Entonces, es una legislación que tiene elementos más antiguos, que tiene elementos de lo que ahora llamaríamos matrimonio adolescente o matrimonio infantil, podrían incluso alegar otros, cuando la expectativa de vida era mucho menor y había también costumbres que yo no diría que son muy buenas, que son de épocas antiguas y que tenían que ver con los matrimonios muy de pequeños. Y esto tiene que aprobarse con aprobación de los padres. Ahora, esto se está buscando eliminar hace tiempo y me parece razonable. Yo creo que si a la mayoría de edad consideramos que tiene las facultades para conducir, para votar, para participar, por ejemplo, en el servicio militar, para ir a la universidad y justamente también para casarse sin autorización o incluso para todo tipo de actividades, eso debería ser la edad para algo tan trascendental como puede ser el matrimonio. Ahora, incluso con autorización de los padres, me parece que es una situación que puede dar incluso abuso y no creo que esté justificado matrimonio sub-18. No creo que tengas la capacidad, si consideramos eso, para tomar esa decisión. Y si se considera que es así, entonces que la mayoría de edad sean, o sea, los 16, pero porque toman esa decisión en otros ámbitos. Entonces, algo que me parece razonable que se eliminara y era bien transversal. Y uno de los pocos que buscó defender esa legislación actual fue Johannes Kaiser, en una posición conservadora de tratar de mantener lo que estamos ahora, que no es para nada positivo. Eso, por supuesto, le afectó. Su argumento es decir, bueno, pero es que si los adolescentes tienen relaciones sexuales, entonces pueden también casarse. Y pues si puede estar autorizado entre ellos que eso ocurra, que se mantenga esa legislación. Que un argumento me parece bien estúpido en realidad. Claro, hay menores de edad que también consumen alcohol o que fuman, no significa que está bien. O incluso hay cierta lógica detrás de que hay ciertas responsabilidades, pero limitadas, que están en ciertas áreas, por ejemplo, a nivel penal. Y algunos podrían decir, hay que aumentarlas. Pero no creo que eso esté como correlacionado. Incluso algo tan importante como el matrimonio, que va en disminución en Chile, igual que en otros países, debe ser algo que se toma con una decisión ya adulto, bien formado. Y yo diría que incluso a los 18 uno no está tampoco tan preparado, incluso aunque se pueda legalmente, para tomar esa decisión. Uno es muy joven a esas edades para ese tipo de acciones. Al menos a los 20 y tantos. Y hay que conocer bien a la pareja, etc. Entonces me parece que es un argumento bien malo y aunque hay gente que se lo va a justificar, eso igual le significó perder apoyo, porque son esos resabios conservadores que les joden. Y todo eso, por supuesto, afecta. Son elementos que
van sumando. Ahora yo creo que tiene más de lo que le colocan en las encuestas, que lo colocan en solo un 4%, pero efectivamente ha tenido una merma que ha sido beneficiosa para Parisi, que lo ha absorbido, como también para figuras como Kast. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este cambio tan importante que ha habido en las encuestas con el desplome de Matei, la caída de Kaiser y el alza sustancial tanto de Kast, de Jara la comunista y de Parisi, que se coloca en un tercer lugar? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y también recuerden que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otras partes del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.